Hola, 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 muy buenas noches. Aquí estamos en este día maravilloso de verano. Verano, así con sus altibajos, ese chaparroncito por ahí, después que sale el sol y mucho calor. Bueno, típico del mes de enero. El último día del mes de enero. Se nos está yendo enero, se va a la 1, se va a las 2, se va a las 3. Se está yendo enero. Pero bueno, viene febrero. Tengo así como una revelación. Sí, no, es impactante. No, terrible lo mío. Quedé impactada. Terrible, ¿eh? Vieron lo que es la sabiduría de los años. Te va enero, total. pero viene febrero. Estamos a 28 grados, 3 centésimas, o sea, calorcito sí los hay. Y en un rato les voy a estar contando cómo viene la semana. Cómo viene el miércoles, el jueves. Ese chubasco siempre me sonó si hay chubasquitos, si hay churrasco, no sé qué es lo que hay, pero en un ratito les voy a estar... Sacamos el paraguas, lo guardamos, porque hay que tener uno. O el pilotín, como le dije a alguien hoy, usar el pilotín. El paraguas denota ya que somos super a 40. Porque nadie usa. Casi super 50 diríamos, ¿no? Porque nadie usa paraguas. No, menos mal. No lo vamos a sacar la cuenta de qué década. Por favor, Ale. Sí, es como que, viste, ya no hay que ni mencionarlo. Pregunté a los chicos jóvenes si trajeron. Pero se venden, así que alguien los compra porque vos los ves en todos los negocios, paragüitas de todos los modelos, con puntillita, con bolsita, hay muchos modelos, que los cortitos, que los largos. Se usa todavía. Por ahí no los chicos más jóvenes, porque les gusta mojarse, la onda esa, voy, me empapo y después estoy resfriado, pero bueno. Gasto en remedios. Ellos se la bancan. Pero bueno, acá estamos en esta nueva emisión. ¿De dónde? De Radio Home 90.3 Quilmes, Argentina. Tu programa en sala de espera cada martes, aquí en vivo. Nos extrañaron que el martes pasado hubo algunos comentarios, pero bueno, vio el tema de la luz, que viene, que está, que no está. ¡Oh, sorpresa, se fue! ¡Oh, qué lindo, volvió! Estamos todos en esa onda. Bueno, gracias a Dios hoy hay luz, por lo menos por nuestras casas. Así que aquí estamos y bueno, seamos agradecidas de lo que tenemos y disfrutémosle cuando está. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos como cada semana. Y como ya saben, yo no estoy sola, hay un equipazo acá que me acompaña, la productora. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos, amigas que están ahí escuchándonos martes tras martes y hoy con toda la pila, con un nuevo programa para bendecir sus vidas. Y la coconductora, la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, mis queridas amigas y audiencia preciosa que nos estás escuchando. Bienvenida, un nuevo programa y bueno, a engancharse con todo en lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, tenemos muchísimo material. Bueno, y el señor operador, ¿cómo estás, Cristian? Cristian González, que nos acompaña, nos hace con la cabecita, así que está todo bien. Él siempre todo bien, pum para arriba. Así que en un ratito nos va a estar pasando unos temas musicales, no te lo podés perder, son unos temazos. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Como cada martes, queremos que te comuniques vos también con nosotros. Por eso te pasamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubicás en los perfiles en Sala de Espera, Hope es tuya. Nuestra página www.iglesiadelpuente.org y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar algunos de los programas ya emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y bueno, ustedes saben que nosotros no somos cualquier programa. Nosotros estamos auspiciados nada menos que por... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Qué bueno. Dorcas nos viste en este verano. Te estás por ir de vacaciones. Bueno, pasá por Dorcas porque podés estar necesitando una remera nueva, podés estar necesitando un short, un pantalón de esos fresquitos de verano de fibrana, un solerito. No te vayas con la misma ropa que te veraneaste el verano pasado. Por favor, llévate algo nuevo para estrenar y Dorcas, pero te lo da al mejor precio. Con la mejor onda y con tarjeta de crédito. Sí. Todos los voy para Dorcas. No
podés pedir más nada, ¿viste? Es como que falta, bueno, que también te acompañe de vacaciones para asesorarte. Y si estás ocupado, van a tu casa. Es verdad, te iba a decir, a veces uno va a Dorcas o Dorcas viene a tu casa. Dorcas. Es algo, pero maravilloso. Es maravilloso. Es para el gusto de todos. De las damas y del caballero. Total. Así que bueno, gracias Patricia, gracias Viviana por la buena onda. Las requeremos, bueno, y apreciamos todo lo que nos venden, que siempre es muy lindo y nos queda bien. Ajá. Bueno, y nosotros, bueno, venimos con un tema tan importante que lo venimos desarrollando en cuotas porque a veces, bueno, no nos alcanza la hora de programa y queremos desarrollar más y más. Y es nada menos que de nuestro amado, de nuestro Señor Jesús, el poder, nada menos que de su persona. Y ahora, bueno, seguimos un poquito más con ese tema, ¿no? Que nos quedamos con ganas. Sí, seguimos desarrollándolo, nos quedamos ahí en el principio porque hay tanto material para compartir, pero bueno, habíamos hablado de cómo era la religión en los tiempos de Jesús, para después, digamos, contrastar con el gran poder de Jesús. Claro. Y habíamos dicho que la religión en los tiempos de Jesús se había convertido en un teatro, podríamos decir, al que se accedía pagando grandes sumas de dinero. Los milagros que se orquestaban en esos lugares, en esos grandes templos, se orquestaban entre bambalinas y eran falsos, obviamente. Claro. Había arquitectos, ingenieros detrás de esos escenarios, produciendo de alguna Los efectos manera especiales, esos digamos. efectos el especiales show. y milagros Ah. por lo que la gente obviamente pagaba grandes sumas de dinero. Así que la religión era un negocio en el mundo antiguo, ¿no? No había temor de Dios alguno y a nadie le importaba, digamos, solo llenarse, digamos, los bolsillos de dinero, obviamente. Ahora, también dijimos que la gente anhelaba tanto tener un encuentro con lo sobrenatural que pagaba. Claro. Entonces era como que, y esto me hizo reflexionar cuando yo estaba preparando este material, porque esto era lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Pero si yo lo traigo a este tiempo, Claro, yo sí. llego a la conclusión de que pasa exactamente lo mismo. Encontramos que la gente tiene una necesidad de Dios y buscan lugares equivocados, ¿verdad? Porque hay mucha gente que paga yendo a agoreros, a divinos, a brujos. Sí. Nunca vi tanto programa en televisión que donde son invitadas las sí. que tiran cartas de tarot, Sí, las runas. ilusionistas, ¿no es cierto? Sí. Los que leen la borra del café, y podríamos seguir mencionando miles y miles de situaciones mentalistas, ¿verdad? Y Sí. sabemos nosotros por lo que dice la palabra que todo eso es pecado y Sí. no trae buenas consecuencias, No ¿verdad? llevan a Sí. Dios. No llevan a Dios y van por el lugar equivocado. De hecho, cuando recibimos personas que han estado en esas cuestiones, nos cuesta trabajar con ellas hasta que Dios obre el milagro y son libres de Claro. todas esas ataduras, ¿verdad? Entonces, la verdad que yo pensaba, ¿no es cierto?, qué rol importante que tenemos como iglesia para poder compartir esto que tenemos nosotros a Jesús, como para que estas personas no golpeen en las puertas equivocadas Claro. y puedan tener un encuentro, Sí. ¿no es cierto?, con la persona de Jesús, ¿no es cierto? Ese Jesús que dio hasta la última gota de su sangre en esa cruz del Calvario para redimirnos del pecado, ¿verdad? Y yo recordaba un versículo, ¿no?, que aprendí cuando estaba en la escuela dominical, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde el momento que yo aprendí esta palabra, este versículo, me llamó poderosamente la atención ese porque de tal manera.
Esas 4 palabritas impactaron mi corazón, mi vida. ¿Por qué? Porque de tal manera hace un énfasis en la cantidad de cuánto Dios nos ama. Claro. No se puede especificar ese amor con el que Dios nos ama. No hay una medida métrica que pueda contener semejante amor. Sería ese porque de tal manera sinónimo de infinito amor, ¿no? Nos ama con un amor incondicional. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuánta salud tengamos, no importa qué estrato social pertenezcamos, nos ama aún siendo pecadores, nos ama aún siendo infieles. Él nos ama por sobre todas las cosas. Y es Él el que nos da la oportunidad de llegar a Él, a esa cruz, y poder conectarnos y tener un encuentro persona a persona con esa cruz que nos va a cambiar la vida. Pero, después de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el mundo cambió, ¿no? Y como imitando la rebelión de esta primer pareja, ¿no es cierto?, la creación decidió tomar su propio camino, ¿no? El mundo que Dios había creado para que fuera nuestro hogar perfecto, de repente nos aflige con diferentes situaciones, ¿no? Con desgracias, con tristezas, hambre, causa enfermedades, ¿no? Y con la máxima afrenta a ese Dios que creó un mundo perfecto para que nosotros vivamos en él, que es la muerte. Y el hombre, por haber elegido pecar y continuar haciéndolo, con frecuencia enfrenta esas situaciones humanamente que son sin salida, son imposibles para nosotros, ¿no? Pero Jesús vino a la tierra para que el pecado no tuviera la última palabra en este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Él vino para traer esperanza a nuestra vida. Él se convirtió en nuestro abogado en esta tierra al que podemos acceder y el que nos da esperanza para sobrellevar o para poder caminar y transitar sobre toda adversidad que se nos presente en la vida, ¿no? Entonces podríamos hacer una reflexión de esto, y es que gracias a Jesús podemos contemplar la vida como si fuese una serie de grandes oportunidades disfrazadas de situaciones sin salida. Entonces acá presentamos en realidad, en contraste a ese mundo, ¿no es cierto?, antiguo que veía, que tomaba la religión como un negocio, a este Jesús que ya desde que nació nos llama la atención, ¿verdad? Porque en vez de nacer en un castillo, en un trono, ¿verdad?, viene a Rey nacer de reyes y nace en un pesebre, ¿no? Sí. La humildad personificada, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús, después de dar inicio a su ministerio, asistiendo a una fiesta de bodas, su primer milagro. Y podríamos reflejar en este primer milagro el poder de Jesús, y podríamos llamarlo poder sobre lo trivial, sobre aquello que no es tan importante, pero a Jesús obrando aún en esa situación. Entonces Jesús en una boda, se supone que eran amigos de Jesús, o los contrayentes, o los padres de los contrayentes, y estas bodas las ofrecía el padre del novio, y ¿saben cuánto duraba? Una semana. Tienen que haber tenido dinero, ¿verdad? Porque bueno, una semana de celebración en unas bodas, las famosas bodas de Caná. Sí. Y vieron que en toda boda siempre sucede algo, ¿no es cierto? El Se cae la inesperado. torta, un imprevisto.
El novio cuando se arrodilla a recibir la bendición se le sale el zapato. Los nenes que llevan los anillitos no los quieren dar en el momento adecuado si son muy chiquititos. Sí. No, la torta que se cae. Siempre pasa sí, hay como algo. bloopers. Es como, claro, ¿no es cierto? Como la llamada ley de Murphy, sí. ¿Verdad? Los novios que se desmayan también hay, ¿no sí. es cierto? Yo fui a una boda y se desmayó la novia. No te puedo creer. Sí, todas estas cosas suceden, pero en este caso de estas bodas, ¿qué pasó? Al wedding planner se le olvidó, le falló el cálculo, calcular la correcta cantidad de vino. Una semanita, ay no, me flashea eso, claro. ¿no? Una semana de festichola. Una semana, o sea que había que tener comida y vino, sí. Verdaderamente, ¿no? Entonces como que en este caso a ellos les falló la cantidad de vino, que era un tema bastante importante en la cultura de la época. Así que cuando María se da cuenta de esto, le va a avisar enseguida a Jesús, claro. ¿No? Para que él haga algo. Y le dice a los siervos, les da como un consejo: hagan todo lo que Jesús les diga. Así que bueno, los siervos estaban instruidos y la Biblia en Juan 2, 7, 11 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, el transformar el agua en vino era uno de los milagros truchos, podemos decir, claro, que hacían, ¿no es cierto?, estos ingenieros en los templos de Minerva, ¿verdad? Entonces sí. Era como que no era para que, digamos, la gente dijera: ¡ah, qué milagro!, claro. ¿No? Aparte, Jesús lo hizo en un ámbito donde nadie se dio cuenta, claro, salvo como, los siervos. Claro, como decís vos, tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas, sotoboche, sí. No es que Jesús dijo abracadabra o voy a hacer un milagro, ¿verdad? No. Él lo hizo con la motivación de ayudar a sus amigos para que no pasaran vergüenza. Tampoco era una cosa de vida o muerte, ¿no es cierto?, que iba a pasar una catástrofe si Jesús no intervenía. Pero podríamos decir que este milagro sería como el que hoy podemos decir de los magos que sacan el conejo de la galera. No era una cosa excepcional, ¿verdad? Pero sí los siervos que hicieron el pase ese de las tinajas y llevaron el vino al maestresala, sí sabían de que Jesús había hecho un milagro verdadero. Ah, que no era un truco. Que no era un truco como los que solían verse en estos templos, sino que había sido un milagro verdadero. Jesús podría no haberlo hecho, pero él quiso ayudar y ser de bendición en ese lugar donde estaban sus amigos. Y curiosamente, Juan decidió llamar una señal a lo sucedido, y después de ver a Jesús utilizar su poder, ¿no?, para realizar un sencillo milagro, dice que la fe de sus discípulos se hizo más profunda. Una bendición. El segundo milagro del que quiero hablar habla del poder de Jesús sobre la distancia. ¿Y saben de qué se trata? Cuando Jesús vuelve después de un tiempo a la ciudad de Capernaum, donde Pedro, Andrés y Juan y Jacobo tuvieron una empresa pesquera. Jesús era alguien muy conocido en ese momento. La noticia de su llegada corrió velozmente cuando un acaudalado aristócrata
sin duda un saducio, y acá vamos a recordar un poquito todo lo que Claro, nos ¿qué habló es eso? Silvana Sí. de los fariseos, ¿recuerdan? Sí. Oyó la noticia de que había llegado Jesús y urgentemente viajó a la ciudad para encontrarse con Jesús porque se estaba muriendo su hijo. Y recordemos que, según lo que contó Silvana, los saducios eran una clase singular de judíos, eran conservadores de acuerdo con las normas judías, no creían en otra palabra que no estuviese en el Pentateuco. Para los que recién nos sintonizan y no son muy entendidos en el tema, el Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento de la Biblia, y fueron escritos por Moisés. Es decir, que ellos no creían en otra palabra que no fuese el Pentateuco. No creían en la vida después de la muerte, tampoco en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Ellos creían que Dios estaba distante, que había dejado que cada cual se las arreglara como pudiera, y que no había ni castigo ni recompensa por toda la eternidad. Terrible. Claro, nada que ver. Claro, por Qué eso... religión tan triste. Sí, total. sí. Ellos creían que era el hombre quien debía aplicar el castigo por el pecado, y este castigo debía ser inmisericordia y severo. Pobre de nosotros si Ay, estuviéramos... no, sí, menos mal que... Sí, menos mal que Jesús Bien, tuvo somos bien. misericordia. La gracia de Dios es Sí, real. sí, sí. Por eso, como eran tan escépticos en cuanto a todo lo sobrenatural, ¿no es cierto? Era muy extraño que él viniese, ¿no es cierto?, a pedir ayuda a Jesús. Claro. Porque no condecía una cosa con la Claro. otra. Entonces vino a Jesús y le pide su milagrosa intervención para salvar la vida de su hijo. ¿Qué le dice Jesús? Esto lo podemos encontrar en Juan 4, 48 al 50. Entonces Jesús le dijo: a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Así que, Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Solamente con un B. Claro, muy Wow. fuerte. Tremendo. ¿Hoy será lo Tremendo. mismo? Y sí. Sí, Total. seguramente. Total. Y ahora vamos a ver por qué reaccionó así el aristócrata. O sea, por lo que vos me estás contando, podemos estar teniendo situaciones que parecen sin salida, que parece que humanamente no tenemos respuesta, pero hoy el Señor, ¿sabes qué te dice? No te rindas. Vamos a escuchar este tema de Montreal y en un ratito continuamos. Hay más en sala de espera para vos y para mí. No te muevas de ahí. Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Qué buen tema. Sí, Bueno, paremos de espera, bailar porque ya, espera bueno, que me como seco de- nos me transpiré despeinamos. mucho, sí. Nos despeinamos con esta música. Qué lindo, ¿no? No te rindas, me encantó. Bueno, y si vos querés escuchar más de este Jesús del cual te estamos contando, que es un Jesús que se interesa por vos, que le importa lo que te está pasando, y de pronto el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 no te queda cerca, o el mini estadio de Avenida de la Plata al 1000 tampoco, te pasamos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734. Los servicios martes y sábados 20 horas, domingos 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448, servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas. En Berizo, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos, 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios días sábados, 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141,
a 2 cuadras de la estación de Seiza. Los servicios son los días martes 20 horas, domingo 10 horas. Y en Florencio Varela, calle Vélez Sarsfield 41, a 30 metros apenas de avenida San Martín. Los servicios son días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Contanos, Ale. Sí, muy enganchada con todo este tema que Adri está exponiendo sobre los milagros, ¿no? Sí. De Jesús. Vamos a clasificar los milagros de Jesús. Sí, a ver. Interesante. Mira, interesante, sí. Por ejemplo, tenemos milagros de provisión y Ajá. multiplicación. Lo que vos mencionaste de las bodas de Caná, en Juan capítulo 2 del 1 al 11. ¿Se acuerdan cuando tenían la pesca milagrosa, esa famosa Sí. pesca milagrosa? Bueno, en Lucas 5. Esos serían milagros de provisión y multiplicación. Hay muchísimos más. Este es un ejemplo, o 2 o 3 de cada uno de todos estos milagros, ¿no? Milagros de sanidad, llena los evangelios de milagros de sanidad. Podríamos recordar montones, pero bueno, ahora se me ocurre los 10 leprosos, ¿sí? Y Wow, eso qué sí, milagro. es un gran milagro. En el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 12 al 19. Obviamente que están las equivalencias, ¿no? Las correspondencias con los demás evangelios, uno elige una, ¿no? Sí. Milagros de destrucción. Vos decís, wow, un milagro de destrucción, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, cuando maldice la higuera, ¿sí? claro. Eso es en Mateo 21, de versículo 18 al 19. De dominio sobre la naturaleza. A ver cuál se La acuerda. tempestad. Sí. Ahí está, la tormenta, muy bien. En Mateo 8, versículo 24 al 27. De transformación total. Y ahí nos estemos refiriendo a la resurrección de Lázaro, ¿no? Claro. De la muerte Impresionante. a vida, ¿no? En Juan capítulo 11, del versículo 17 al 46. ¿Y sabés qué me llamó la atención? ¿Qué? A ver. Los lugares, porque viste que ella mencionó Caná, Capernaum, todo eso estaba en Galilea, Ah, ¿sí? Vos sabés que, bueno, en Caná, como dijo Adri, es el milagro de la transformación del agua en vino y la curación de un hijo de un noble, que es lo que acaba de mencionar Adri también, ¿no? Que era un funcionario del rey. sí. En Capernaum, vos sabés que 11 milagros hubo en Capernaum, cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Por ejemplo, la multiplicación de los peces. 2 endemoniados son libres, se sana la madre de Pedro, se sana un paralítico, la hija de Jairo, 2 ciegos reciben la vista, un mudo vuelve a hablar, el dracma, ¿se acuerdan cuando estaba el dracma en la boca del pez sí. para pagar los Los impuestos impuestos del y templo, darle sí. a César lo que es de César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios? Bueno, todo esto transcurría en esta región de Galilea, una región que por un lado tiene una parte más bien montañosa, elevada y árida, y entre esas montañas y la otra porción colinas, en el medio, sí, siempre hay un valle. El valle sería la separación entre 2 relieves más altos, ¿no? Y es el valle de Jezreel, y que era muy fértil, ¿no? Entonces una Galilea bien provista, ¿no? Porque también convengamos que tenía salida al mar Galilea. Y estaba el mar interno, sí, que en realidad es un lago, pero se llama, lo llamamos mar de Tiberíades, mar de Generaset, o mar de Galilea directamente, ¿no? Y que vos sabés que, bueno, es en los hebreos lo denominaban Quinor, por su forma de arpa. Vos lo mirás en un mapa y es un lago, tiene esa forma del arpa. Viste que el arpa es un triángulo, digamos, Claro. que el vértice apunta hacia la parte, digamos, de abajo y la base hacia arriba. Y es muy parecida a la forma de un arpa, ¿no? Y vos sabés que es un lago de origen tectónico. Vos decís, ay, esas palabras difíciles, bueno, son términos muy de la geología, geografía. O sea, para explicarlo sencillo, es un hundimiento de un terreno, ¿sí? Se hunde porque, bueno, en todos los alrededores de la zona, no en cerquita, pero sí a kilómetros, las placas están chocando ahí. Son varias placas que chocan juntas. La de África y toda la euroasiática chocan entre sí, entonces los terrenos se van partiendo. Entonces ahí es donde se partió, se hundió, y toda esa zona se cubrió con agua de lluvia. ¿Sí? Interesante. Quedó como una piletita que se llenó
con agua de lluvia. O sea que tiene bordes muy rectos, ¿sí? Ajá. Y el agua es totalmente dulce, ¿sí? Y lo llamativo es que justamente como es un hundimiento, está a 212 metros bajo el nivel del mar. Vos pensás que, no sé, salís a la puerta de tu casa y pensá en un pozo de 2 cuadras para abajo y un poquito. Profundo. Claro. Y ahí abajo, o sea, vos tenés que descender esas 2 cuadras para abajo para encontrarte el lago. Más la profundidad que tenga el lago, ¿no? Que como son lagos digamos, de fractura, por el hundimiento que se produjo en la zona, entonces, bueno, son lagos profundos, bueno, de agua dulce, completamente cubiertos, digamos así, con la riqueza propia de los peces de agua dulce, ¿no? El Jordán es como que entra en el lago y después sale del lago, ¿sí? O sea que nacen en las montañas, desemboca en el lago y después continúa desagotando ese lago hasta el Mar Muerto. Así que interesante, ¿no? Buscar estos datos para tener una idea cómo era esa región, ¿no? Era rica. Estamos hablando de un lugar rico porque tenían pesca, tenían la parte de la agricultura también. Y aparte, bueno, siempre Israel con el tema de la ganadería, ¿no? Ellos son ganaderos por porque el agua dulce claro. nutre todo eso. Claro, totalmente. Así que, bueno, pensemos que ahí, a orillas de este lago, calma la tormenta en el mar. La mujer de flujo de sangre es sanada, camina sobre las aguas, el Señor camina, y Pedro también, ¿no? Sobre el agua del lago. Así es verdad. La alimentación de los 4.000 fue acá. Betsaida también está en Galilea, ¿sí? Acá es donde se produjo la curación de ciegos, la alimentación de los 5.000, todo esto está en la región de Betsaida, ¿no? En la región de Galilea. Fuera de Galilea, pero ya más próxima a Jerusalén, está Betania, y ahí es donde se produjo la resurrección de Lázaro. Betania está a 2,5 kilómetros de Jerusalén, ya es otra zona, ¿no? Pero próxima. Y también en Jericó, sí, que se dio la curación del ciego Bartimeo. Claro. Así que bueno, precioso darse cuenta cómo eran estos lugares. Por eso yo digo, mirá, cuando uno analiza, a ver qué lugares eran, cómo eran. Por eso a Jesús le decimos el hombre de Galilea. Claro. Ahí sacamos el pañuelito. Ahí está Carlos Anacondia llevándonos a alabar a la alabanza. Claro, nada menos que el hombre de Galilea que hacía todos estos milagros y los sigue así. Sí, eso es bueno. Está vigente. Sí. Por eso él le dijo a este aristócrata, ¿verdad? Difícil la Ve, palabra. tu hijo vive, ¿no? Y me extraña la reacción de este hombre, ¿no? Acaudalado, digamos, porque en otro momento él hubiese confrontado con la palabra de Jesús, ¿verdad? Hubiese protestado, como hacían los fariseos, hubiese querido encontrarle una tacha, ¿no? Un error, porque la palabra fe no estaba en el vocabulario de los saduceos. Pero este hombre en este momento no era ese aristócrata, ese saducio, era un hombre que tenía una necesidad y tenía a su hijo que se estaba muriendo. Y fue su vulnerabilidad la que le dio a Jesús la oportunidad, ¿no es cierto?, para ignorar ese escepticismo que ellos tenían, para ofrecerle esa enseñanza gentil, podemos decirle, acerca de la misericordia y la fe. Qué contraste tan importante en esa época, la enseñanza, la vida de Jesús, lo que Él vino a hacer en la tierra con todo lo que ellos vivían a diario y conocían, podemos decir, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús, anda, ya está hecho el milagro. Qué tremendo. Impactante. Él podría haber, no sé, levantado los brazos y haber dicho desde acá, sano, ¿no es cierto?, a tu hijo, pero no, le dijo, anda, quédate tranquilo, ya está sano. ¿Qué pasó entonces? Juan 4:50 al 53 nos cuenta lo siguiente: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirle diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la hora 7:00 le dejó la fiebre.
El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Es decir, toda la familia ganada para Cristo. Milagro increíble. Jesús le habló con sencillez, le dijo, cree en mi palabra, tu hijo se pondrá bien. Y a veces nosotros complicamos las situaciones cuando en realidad Jesús las hace más que sencillas, pero nosotros la complicamos cuando vemos al mundo con nuestros ojos y no desde la perspectiva de Dios. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. El aristócrata y toda su familia creyó en Jesús, y también creyeron que la omnipotencia y la omnipresencia de Dios no están limitadas por la distancia. Para Dios 32 kilómetros o 320.000 kilómetros no son nada. Él puede obrar de acá a la China, ida y vuelta, y en todo el mundo sin ningún problema. El otro milagro del que yo quería hablar es el poder sobre el tiempo. Y acá sí vamos a hablar sobre este paralítico de Betesda, que pensaba que no podía entrar al agua porque cuando se agitaban las aguas, él no podía entrar para ser sano. Porque el poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús es donde vos y yo encontramos la respuesta. Vamos a escuchar este tema cantado por Vino Nuevo. Es un ritmo bastante movidito, Anita. Bueno, Queremos alegrar la tarde. Prepárense, Sí. pero esto sigue, no terminó en sala de espera. Así que no te muevas de mí porque vamos a seguir con los milagros de Jesús. Y aquí viene el poder del nombre de Jesús. Estás escuchando En Sala de Espera. Tenemos la tendencia a pensar que cuanto más tiempo tengamos algo, más difícil será cambiarlo, ¿no? Tal vez porque el tiempo sabe cómo cementar la realidad en nuestra mente y formar una barrera impenetrable contra la esperanza. A veces las tradiciones y las supersticiones se fijan con el paso de las generaciones y pueden tener un efecto aturdidor sobre nuestra mente. Juan 5, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Dicen que este lugar era como un hospital, un sanatorio religioso. Los griegos creían que Esculapio era como un médico y le decían el dios de la medicina y de las curaciones, y en ese lugar sucedían milagros. La gente que estaba allí viviendo, por la noche algunos recibían la sanidad absoluta de sus enfermedades y todos esperaban ser el próximo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías, visitó el sanatorio de la ciudad. ¿Por qué? Y ustedes saben por qué. Porque quería llevar su sanidad a esas personas. Claro. Así que durante su visita Jesús se acercó a un hombre que había sido debilitado por la enfermedad por casi 40 años. Toda una vida en aquel lugar, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Esto está en Juan 5, versículos 6 y 7. Y aparentemente la superstición le prometía a estas personas que la agitación del agua ofrecía una
curación especial a aquellos que pudieran sumergirse en ella. Por lo tanto, este hombre estaba absolutamente imposibilitado de lograr esa sanidad, porque siempre había alguien que le ganaba de mano, Claro. digamos, ¿verdad? Pero esto era solamente una creencia, una superstición que venía de generación en generación y que había trabado en su vida por 40 años la posibilidad del milagro. Pero ahí, ¿quién estaba? ¿No? Y El sí. hacedor por excelencia de los milagros, sabiendo cuál era su necesidad y sin hacer ninguna predicción, ¿no es cierto?, para complacer al público, como se hacía en la antigüedad. Jesús simplemente le dice al hombre: levántate, toma tu cama y anda. Y otro nuevo milagro se produjo en la ciudad, y la liberación, ¿no es cierto?, de esos 40 años de estar imposibilitado esperando ese milagro que nunca llegaba. Qué maravilloso Jesús. Él siempre caminando, no por dinero, sino moviéndose por compasión. Donde estaba ¿no la es cierto?, necesidad, donde estaba ¿no? la necesidad. En contraste, ¿verdad?, con ese mundo antiguo que lo único que quería seguir haciendo eran esos milagros mentirosos de Claro. alguna manera para llenarse los bolsillos de dinero. Claro. Jesús hacía las señales milagrosas con un propósito absolutamente diferente. Sus milagros aliviaban el dolor, el temor, ¿no es cierto?, y daban a conocer a un Dios que se interesa profundamente por el sufrimiento de las personas sin cobrarles nada. Jesús realizó muchísimos más milagros. Recién Ale mencionaba algunos, otros están mencionados en los diferentes evangelios, y su única motivación para hacerlos era la compasión. Jesús anhela aliviar nuestras preocupaciones, ¿no? Y ha prometido suplir nuestras necesidades más elementales. Así que vos que nos estás escuchando en esta noche y tenés una necesidad, no golpes puertas equivocadas. Tenés la oportunidad de venir a la única fuente de verdad, que es Jesucristo de Nazaret. Qué hermoso, Qué hermoso. precioso. Me gustó muchísimo. Importante, ¿no? Poder aferrar nuestra necesidad al poder de Jesús, al poder de su nombre y sobre todo a su compasión y a su amor por cada uno de nosotros. No es un Dios indiferente, como arrancó Adriana comentándonos, que nos dejó librados a nuestra suerte. No es así. Él está esperando que vos y yo nos acerquemos y creamos, ¿no?, en todo esto que Él tiene para tu vida. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa la desesperanza que quizás hasta hoy tuviste, Él te está dando una nueva oportunidad. Maravilloso. Bueno, nosotros seguimos un ratito más, ya casi estamos en el final de Sala de Espera. Te vamos a contar, como te prometimos, el pronóstico para los próximos días. A ver. Ay, ay, Les ay. cuento que bajó un poquitín la temperatura. Estamos bueno. en 26 grados 6 centésimas. Bueno. Igual para esta hora es un poquito alta Sí. todavía, lo cual indica que mañana van a seguir algunas lluvias. Bueno, Va a seguir unos chubascos, probabilidad de ¿Ráfagas? lluvias a la mañana. No, da la impresión Ráfagas de no. ráfagas. No, ráfagas no hay, no. Son así, probabilidad de lluvia, algunas tormentitas aisladas. Sí, por o sea momentos. que bueno, salimos con A la mañana. con paragüita, Y a la decimos. tarde también. Vamos Bueno. a estar con una mínima de 23 grados, una máxima Bueno, de 30. a mí me alivia porque es un día menos que tengo que regar plantitas. Ah, Entonces, eso sí. Está bueno, porque bueno, que Sí. lo haga la naturaleza. Aparte que, viste, como que a las plantitas les gusta mucho el agua de Sí. lluvia, porque Ah. las lava, le lava las hojitas. Sí, no es lo mismo ¿no? Como un- así como un chorro que uno le tira de golpe y no la cosita suave de la lluvia. Claro, que las Sí, baña horrible. también, le sacan la Claro. tierrita. Así que bueno, buenísimo, las plantitas contentas. Jueves y viernes no va a haber lluvias. Ay, qué bueno. Jueves y viernes, bueno, ¿no? bien. Seguimos con una mínima 20, máxima 30, tanto el jueves como el viernes. Alguna nubosidad variable, pero nada de lluvia.
Creo que no va a estar así el fin de semana, pero bueno, yo les cuento hasta el viernes. El fin de semana, bueno, escuchen mañana Claro, Radio Hope, Radio que Hope. seguro alguien Ahí, sí los va a informar. ahí les va a contar cómo sigue. Bueno, yo tenía algo para contarles. Pasa A que, ver. bueno, nos quedan minutillos. Nos queda un nomás. poco tiempo, pero no Nos importa, queda- siempre es vamos lindo a tratar- escucharte, Silvana, por favor. Vamos a tratar de resumir un poquito. ¿Qué tenés para el día de hoy? Yo les quería contar una efeméride del mes de enero. Ah, bueno. Muy interesante me pareció, dado como estamos en esta sociedad, justamente estamos hablando de la esperanza y la desesperanza, Sí. ¿no? Que venimos como muy desilusionados, que los políticos, que si hay hombres que realmente son sinceros, son íntegros, que bueno, que no queda ninguno, que todos son... Y como que metemos a todos en la misma bolsa, y eso no nos hace bien, porque llegamos a creer que no existe el policía bueno, no existe el juez bueno, no existe el presidente bueno, y la realidad es que, como en toda sociedad, hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas Claro. mal. Pero qué importante, ya que los noticieros se encargan de darnos esa información de todo lo negativo, lo malo Sí. y todo lo que está mal, que también, bueno, hay que saberlo porque no podemos vivir en una burbuja, pero yo hoy quería hablar de alguien que sí hizo las cosas bien. A ver. ¿Mm? Estoy hablando de un ex presidente de la República Argentina, Ah, nada menos que el doctor Arturo Humberto Illia. mira vos. Él fallecía un 18 de enero y en un artículo que hizo el Club de los Libros Perdidos habla de algunos detalles de este expresidente. Él falleció en el año 1983, o sea que ya hace 34 años, y fallecía en la pobreza. ¿Por qué? Él era médico de profesión, por eso doctor en medicina. Transitó sus últimos días trabajando en la panadería de un amigo, ya que había renunciado a su jubilación como Claro. presidente de la República, cosa no es muy común. Honorable. Entre sus pertenencias se encontraba un par de zapatos. No tenía auto, ya que lo había tenido que vender durante su mandato, o sea, cuando era presidente vigente, para pagar el tratamiento médico a su esposa, que finalmente moriría de cáncer. Lo pagó de su bolsillo. Se desempeñó como médico en Cruz del Eje, Córdoba, donde era llamado el apóstol de los pobres por dedicarse a atender pacientes sin recursos, para lo que se trasladaba a caballo en sulky o a pie, y él compraba los medicamentos. Asumió como presidente en el año 1963 y si bien en esa época el mandato duraba 6 años, fue derrocado 3 años después, 1966. Su declaración jurada, cuando él asume, fue un plazo fijo, un auto y su casa de Cruz del Eje. Aclaremos que su vivienda se la habían regalado entre vecinos, pacientes y amigos, porque él Mira. tampoco, como siempre daba, Claro. No, no tenía. tenía para comprarse una casa. Así que al dejar el poder, solo le quedaba esa casa, el auto ya no lo tenía porque lo había vendido para pagar el tratamiento de su esposa, le quedaban 4 trajes y algunas prendas de uso personal. Ese era todo. O Su sea que capital. Sí, me cuando hace dejó la acordar. presidencia tenía menos que cuando había asumido. Él fue un hombre que luchó toda su vida por los derechos de los más débiles, demostrando a todo un país y a las demás naciones latinoamericanas que se puede ejercer el gobierno de una república sin dejar de lado los valores éticos y los principios ideológicos. Para resumir, es difícil porque es una vida muy rica la de este hombre, no monetariamente, sino en cuanto a sus valores. En su gestión tan breve, impulsó la ley de los medicamentos. También anuló el contrato de los petroleros. Estos 2 puntos fueron decisivos en el derrocamiento de su gobierno, Claro. porque fue en contra de 2 poderes muy fuertes. Claro. Sí. La ley de medicamentos surge a partir de un estudio realizado por una comisión creada por él, por el presidente Illia, sobre 300.000 muestras de medicamentos. Y llegaron a la conclusión que muchos de esos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio, Claro. y su precio excedía en un 1000% No. el costo de la producción. Por eso él hace esta ley que va contra los laboratorios y bueno, Claro, esto hace el que resultado. mucha gente, claro, que estaba con
con este negociado, Obviamente. impulsó el derrocamiento. Y el otro fue el tema de la anulación de los contratos petroleros. La plataforma ya electoral de él denunciaba la política de las concesiones, que era contraria a los intereses nacionales, y se comprometió a anular los contratos. Pocos meses después de haber asumido, él anula esos dichos contratos por vicios de ilegitimidad y por ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Imagínense que todo el poder petrolero se le puso en contra. En cuanto a la educación, bueno, él fue creo que el único presidente que puso el 25% del presupuesto nacional dedicado a la educación. Es altísimo. Nunca se llegó a ese porcentaje. Bueno, y podría hablar de que también él fue el impulsor del salario mínimo vital y móvil. Muy bien. Fue él. Bueno, y muchas cosas más que parece increíble que haya sido derrocado. Por Onganía, ¿no? ¿Fue derrocado? Asumió Onganía después de él, pero los que se presentaron para el momento de derrocarlo, que es un hecho muy doloroso, fue el coronel Perlinger, Onganía y Alzogaray. Estaban ahí en ese momento. Pero yo lo único que quiero cerrar, perdón si me excedo un poco, es que uno de los que lo derrocó, el coronel Luis Perlinger, años después le manda una carta al doctor Ilía. Ah, mira qué interesante. Y le dice, a principios de 1966, siendo usted presidente de la Nación, tuve algunas reuniones en Mar del Plata y en Buenos Aires con generales que ocupaban altos cargos, a los cuales traté de convencer de no romper el orden constitucional. Ante la inutilidad de mi prédica y guiado por el desconcepto de que la unidad de la fuerza amenazada por casos aislados de oposición era más importante que el respeto de la Constitución, me plegué al movimiento que estalló el 28 de junio. Circunstancias que no se buscan, pero que se dan con frecuencia en los hombres de acción, me asignaron un rol importante en su institución, porque fue él el que lo hizo salir del despacho. En una presentación fechada en julio de 1976, que repartí profusamente y de la cual me ocupé de enviarle un ejemplar, escribía: hace 10 años el ejército me ordenó que procediera a desalojar el despacho presidencial. Entonces el doctor Ilía serenamente avanzó hacia mí y me repitió varias veces: sus hijos se lo van a reprochar. Tenía tanta razón. Hace tiempo que yo me lo reprocho, porque entonces caí ingenuamente en la trampa de contribuir a desalojar a un movimiento auténticamente nacional. Usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo. El público reconocimiento que en 1976 hice de mi error, si bien no pude reparar el daño causado, da usted uno de los más grandes demócratas de nuestro país. La satisfacción de que su último acto de gobierno fue transformar en auténtico demócrata a quien lo estaba expulsando por la fuerza de las armas de su cargo constitucional. Impresionante. No, increíble. Increíble lo del doctor Ilía, realmente un hombre que nos da orgullo de haber sido nuestro presidente. Y bueno, queremos cerrar el programa con eso, con una palabra de esperanza, de no metamos a todos en la misma bolsa. Hay personas que realmente ejercen su función con dignidad. Y fundamentalmente, no perdamos nuestra esperanza en Jesús, ¿no? Que es el que hoy, como nos contaba Adri, tiene el poder de revertir cualquier situación, por difícil que parezca, y aunque esté sostenida en el tiempo, no importa, hoy puede pasar ese cambio. Nuestra paz reside en Jesús. ¡Cuán dulce paz! Nos despedimos con este tema de Evan Kraft y Paula Prieto y nos reencontramos cada martes, como ustedes saben, en Sala de Espera por Radio